Continuamos con el curso Introducción a BGP. En esta lección hablaremos sobre los atributos de las rutas BGP y en particular sobre el atributo ASPath. Describíamos en una lección previa que la consideración principal en el ruteo entre sistemas autónomos es relacionado a políticas que en muchos casos tienen que ver con factores económicos, por lo que se desea tener el mayor control sobre la información de enrutamiento y en gran medida este control lo proporcionan los atributos de BGP. Como lo indica la definición en pantalla, los atributos BGP son un conjunto de parámetros que describen las características de un prefijo o una ruta BGP y son utilizados para tomar decisiones de enrutamiento. En una sesión BGP configurada entre dos vecinos, la información de ruteo se intercambia en mensajes update. En estos mensajes, los prefijos se anuncian junto con los atributos que esa ruta tenga asociada. Existen varios atributos BGP que se categorizan como se muestra a continuación. Obligatorios conocidos. Es obligatorio que una implementación BGP utilice estos atributos. Discrecionales conocidos. Estos son discrecionales, o sea, pueden no ser enviados en un mensaje update en particular. También hay atributos opcionales, que se categorizan como transitivos o intransitivos. En el primer caso, si un vecino BGP recibe un atributo opcional que no reconoce, pero es transitivo, debe transmitirlo intacto a otros vecinos BGP, con los que tenga sesión establecida. En el caso de los intransitivos, son ignorados y no se transmiten a otros vecinos BGP. De acuerdo a los alcances de este curso, nos limitaremos en el estudio de un atributo BGP. Se trata del atributo ASPath. Este es un atributo conocido y obligatorio. Esto quiere decir que este atributo debe estar incluido en los mensajes update que se intercambian entre vecinos BGP y cada implementación BGP, no importa el fabricante, debe reconocerlo. El atributo en sí contiene una secuencia de números de sistemas autónomos que representan el camino por el que atraviesa una ruta. Es decir, cuando un router recibe un prefijo, observando este atributo puede determinar el sistema autónomo que originó el prefijo y cuántos sistemas autónomos intermedios ha recorrido. Esto nos quedará un poco más claro con un ejemplo que veremos en breve. Este atributo ASPath tiene dos propósitos fundamentales en BGP. El primero es determinar el camino más corto para alcanzar un determinado prefijo. Y el otro punto muy importante es el de evitar bucles o loops. En esencia, BGP es un protocolo de vector distancia y como recordarán en sus estudios de este tipo de protocolos, deben existir mecanismos para evitar loops. En el caso de BGP, este atributo es el mecanismo que utiliza para evitar esos loops. Para entender mejor el propósito de este atributo, veamos un par de ejemplos. Uno de los propósitos del atributo ASPath es determinar el camino más corto para alcanzar un prefijo. En este ejemplo vemos 5 sistemas autónomos: AS1, AS5, AS3, AS8 y AS2. Comenzando desde la izquierda vemos que el AS1 está anunciando el prefijo 198.51.100.0/24. Este prefijo es anunciado a AS5. Vemos que en este caso AS1 anuncia, además de la ruta, el AS de origen, AS1 en este caso. Es el número que vemos dentro del corchete. El mismo anuncio ocurre de AS1 hacia AS3. AS5 a su vez anuncia el prefijo que aprendió a AS8 y en este caso antepone su número de sistema autónomo.
lo cual vemos ilustrado aquí en la figura. Lo mismo ocurre con AS3, anuncia el prefijo hacia AS2 anteponiendo su número de sistema autónomo, que en este caso es el número 3. A continuación, AS2 anuncia el prefijo a AS8 anteponiendo su sistema autónomo, por lo que vemos en este anuncio 3 sistemas autónomos, el 2, el 3 y el 1. De esta manera vemos que AS8 recibe 2 anuncios hacia el prefijo publicado por AS1. De manera predeterminada, AS8 elegirá el anuncio que tenga el camino más corto. En este caso, AS8 elegirá el camino a través del sistema autónomo 5, ya que está a 2 sistemas autónomos de distancia, versus el anuncio recibido por AS2, que está a 3 sistemas autónomos de distancia. Es así como el atributo ASPath es utilizado para determinar el camino más corto hacia un destino en particular. Probablemente estarán pensando que este camino no necesariamente es el mejor, y en algunas circunstancias es probable que no lo sea. BGP permite la flexibilidad de manipular los atributos de manera que esa funcionalidad predeterminada se puede evitar e influenciar que AS8 tome el camino por AS2 si fuera el caso necesario. Ese es un tema más avanzado que no vamos a ver en este curso, pero es importante saber desde ya que es posible hacerlo. La otra funcionalidad clave proporcionada por el atributo ASPath es evitar loops. Tomando el caso del ejemplo anterior, agregamos una conexión entre el sistema autónomo 5 y el 3. En este caso, AS5 anunciará el prefijo que recibió de AS1 hacia AS3. Y AS3 a su vez anunciará el mismo prefijo hacia AS1. Sin embargo, existe una regla en BGP que indica que si se recibe un anuncio en el que se observan entre los atributos su propio AS, el anuncio se debe ignorar. En este caso, AS1 observa que su propio sistema autónomo está presente en ese mensaje update, por lo que ignora el mensaje. De esta manera se evita la formación de un loop.